Jóvenes, empezamos a grabar la reunión, así que ya ustedes saben. Bien, en las clases pasadas, en la primera semana de clase, nosotros estuvimos hablando sobre cálculo de probabilidades y definimos la probabilidad como el nivel de incertidumbre que se presenta en un fenómeno aleatorio y que esa probabilidad es un número que va entre 0 y 1. Y una probabilidad que se acerque a 0 indica un fenómeno que ocurre con una baja frecuencia y que una probabilidad que se acerque a 1 es un evento que ocurre con mucha frecuencia. Entonces, visto eso, nosotros vimos que podíamos calcular, por ejemplo, nosotros podíamos calcular probabilidades para sucesos que se podían describir de manera cualitativa. Por ejemplo, la probabilidad que suban los precios o la probabilidad que los precios se mantengan igual, o la probabilidad de conseguir un trabajo al solicitarlo, la probabilidad de que un niño nazca de sexo masculino o de sexo femenino. Vimos la probabilidad de eventos que se pueden describir de manera cualitativa y también de manera cuantitativa. Por ejemplo, decíamos, bueno, ¿qué tan probable que salgan dos caras o qué tan probable es que la venta sea mayor a tanto, etcétera, etcétera? En ese caso, la probabilidad, nosotros lo que hacíamos era calcular la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Hoy, en esta clase, nosotros vamos a iniciar hablando sobre el concepto de distribución de probabilidades. Y una distribución de probabilidades, como su nombre lo indica, bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con una variable aleatoria. Por eso, una distribución de probabilidades no es más que un arreglo en el cual nosotros vamos a tener, por un lado, los valores de una variable aleatoria y la probabilidad de que ocurra ese valor de la variable. ¿Y qué es una variable aleatoria? Bueno, una variable aleatoria, pues es una variable que siempre toma valores numéricos. Es decir, una variable aleatoria es una descripción numérica de un espacio muestral. Lo que queremos decir con esto es que nosotros ahora nos vamos a interesar siempre en una variable numérica. Por ejemplo, en lugar de calcular la probabilidad de que una persona compre, que entre a la tienda, lo que vamos a calcular es cuántas personas compran al entrar a la tienda o cuál es el valor de la compra de las personas. En otras palabras, no nos vamos a interesar en fenómenos de aspectos cualitativos, es decir, no vamos a medir, por ejemplo, si el vehículo está bueno o está malo en el rentar, en el que vamos a rentar. No nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en la cantidad de vehículos que estén disponibles para, eh, para rentar, etcétera, etcétera. Entonces, una variable aleatoria es una variable que siempre toma valores numéricos, es decir, una descripción numérica del espacio muestral. Entonces, cuando tenemos esos sucesos de la variable aleatoria y la probabilidad de que ocurran cada uno de ellos, entonces estamos hablando de una distribución de probabilidad. Entonces, vamos a pedirle a Penélope que nos lea esta definición que está ahí adelante, Penélope. Eh, Distribución de probabilidades. Una distribución de probabilidades de una variable aleatoria es una función que asigna cada suceso definido sobre la variable, sobre la variable, la probabilidad de que dicho suceso ocurra. Está definida sobre el conjunto de todos los sucesos y cada uno de los sucesos en el rango de valores de la variable aleatoria. Ok, lo que acaba de leer Penélope, lo que viene a ratificar y a decir lo que hemos dicho, es decir, una distribución de probabilidades es que yo tenga los valores de la variable aleatoria y tenga la probabilidad de cada uno de esos. De estadística 1, ustedes recuerdan que
ustedes recordarán que una distribución de frecuencia lo que hacía era tener los valores o atributos de la variable y al lado colocar la frecuencia o el número de veces que ocurría ese valor o atributo en la variable aleatoria. Nosotros aquí en la distribución de probabilidades lo que vamos a hacer es justamente tener una variable aleatoria y los diferentes valores que puede tomar esa variable dentro de su rango y la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. Recordando siempre que la variable aleatoria es una variable que siempre toma valores numéricos, es decir, que se trata de una descripción numérica de un espacio muestral. En ese sentido, las variables aleatorias pueden ser de dos tipos. Pueden ser variables aleatorias discretas o pueden ser continuas. ¿Qué es una variable aleatoria discreta? Una variable aleatoria discreta es aquella que cuyos resultados solo se expresan en números enteros. Es decir, la variable aleatoria toma valores finitos dentro de un rango determinado. La variable aleatoria discreta viene de un proceso de contar, pasa de un número entero a otro, de un número entero a otro. Es decir, el resultado de una variable aleatoria discreta no puede expresarse como una fracción o como un decimal. Por ejemplo, ejemplo de variables aleatorias discretas, el número de anuncios que recuerdan los clientes, el número de personas que llegan a una estación de servicio, número de vehículos disponibles para la renta o para el trabajo, lo que sea, número de accidentes por año que ocurren en una empresa, en un sector o como sea, ¿no? Número de artículos defectuosos de una producción y así sucesivamente. Es decir, fíjense ustedes que todos estos ejemplos tienen en común una cosa, es que el resultado tiene que expresarse como un número entero y ese resultado se obtiene a partir de un proceso de conteo. En cambio, las variables aleatorias continuas son aquellas en que el resultado de la variable puede expresarse como una fracción, como un decimal. Entonces, esa variable aleatoria continua, pues provienen de un proceso de medición. Y entonces, al venir de un proceso de medición, pueden tomar infinitos valores dentro de un rango determinado. Esas variables aleatorias continuas. Por ejemplo, de variable aleatoria continua, tiempo entre llegada de una llamada y otra. Es decir, yo estoy en una central telefónica o tengo mi teléfono a mano, entre una llamada hay un tiempo que transcurre entre lo que llega la otra llamada. Ese tiempo es una variable aleatoria continua. El contenido de un empaque o de un envase es una variable aleatoria continua. Yo puedo expresarlo como una fracción. Los ingresos de las empresas o el ingreso de la empresa por las ventas que tiene, la duración de un producto o servicio. Imagínense una bombilla eléctrica, tiene una duración que eso no necesariamente tiene que ser un número entero, puede ser un número que puede expresarse como una fracción. El diámetro de un tubo, el peso de un empaque, todo esto son variables aleatorias continuas. ¿Por qué? Estas variables vienen de un proceso de medición. Las variables aleatorias continuas. El tiempo que se tarda para una transacción, es decir, cuando usted va al cajero automático, usted dura un tiempo ahí, o cuando va al banco, que va a hacer un retiro, o a hacer un depósito, o a cambiar un cheque, etcétera, eso tiene un tiempo. Entonces, todas aquellas variables que vienen de un proceso de medición, le llamamos variables aleatorias continuas. Es importante, fíjense que ya hemos dicho que una distribución de probabilidad es aquella en el que tenemos los diferentes valores que puede tomar la variable y la probabilidad de ocurrencia de eso, o el suceso que puede ocurrir en el rango de la variable. ¿Y qué es el rango? El rango recogido es de una variable aleatoria, son, diríamos que los diferentes valores
o la amplitud del intervalo de la variable aleatoria. Es decir, el rango recorrido se va a referir a la cantidad de valores que puede asumir una variable aleatoria discreta. Por ejemplo, si nosotros medimos la variable aleatoria que mide el número de anuncios que recuerdan los clientes, el número de anuncios que recuerde un cliente puede ser que sea 0, porque un cliente no responda, no recuerda ninguno. Puede ser 1, puede ser 2, pueden ser 3, 4, hasta n podría llegar. N es un número entero, ¿no? Por ejemplo, el número de personas que llegan a una estación de servicio. Es posible que en un momento determinado, o un día o lo que sea, llegue ninguna persona. En ese caso la variable es 0, pero es posible que llegue una, que lleguen 2, que lleguen 3 y eso hasta n. Por ejemplo, si tenemos el experimento de lanzar 2 dados y tomar en cuenta la suma, el recorrido de esa variable aleatoria iría desde 2 hasta 12, que es el valor mayor que puede asumir, y el valor mínimo es, en este caso, 2. Si uno mide el número de accidentes por año, también igual se va a encontrar con 0, 1, 2, etcétera, etcétera. Y así uno va a tener el recorrido o el rango atendiendo diríamos que a la característica de la variable. Por ejemplo, en una variable aleatoria continua muchas veces se dificulta establecer los diferentes valores porque viene de un proceso de medición y puede tomar infinitos valores. Pero igual el rango se define del valor mínimo que puede tomar hasta el valor máximo que puede tomar. Entonces, ¿qué es una distribución de probabilidad? Como ya hemos dicho nosotros, una distribución de probabilidad va a ser un arreglo como este que ustedes ven en pantalla. Por un lado, vamos a tener los valores de una variable aleatoria y al lado de cada valor de eso vamos a tener la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos valores. Por ejemplo, este 0.10 lo que significa es que hay una probabilidad de 10% de que las ganancias sean negativas, de que se pierdan 100 pesos. Este 0.20 lo que significa es que hay una probabilidad de un 20% de que la ganancia sea 0, es decir, que ni ganemos ni perdamos. Este 0.30, pues obviamente lo que indica es que hay una probabilidad de un 30% de que las ganancias sean igual a 50 y así sucesivamente. Entonces, tener los valores de la variable aleatoria y la probabilidad de que ocurra cada uno de estos valores, pues es lo que llamamos una distribución de probabilidad. Entonces, esa distribución de probabilidad, pues vas a tener dos características importantes que vamos a tomar en cuenta. Número uno, para cada valor de la variable aleatoria tiene que existir una probabilidad mayor o igual que 0. Para cada valor de la variable tiene que existir una probabilidad mayor o igual que 0. Y lo segundo es que la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Es decir, la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Aquí están las características. Para cada valor de X existe una probabilidad mayor o igual que 0 para cada valor. Y la suma de la probabilidad tiene que ser igual a 1. Esa suma se expresa como un integral si la variable fuera continua. Ahora, en una distribución de probabilidad, ¿qué nosotros vamos a tomar en cuenta y qué tenemos que tomar en cuenta en una distribución de probabilidades? Número uno, tenemos que tener la función de probabilidad. ¿Qué es la función de probabilidad? La función de probabilidad es el arreglo matemático que me permite obtener la probabilidad para cada valor de la variable aleatoria. Es decir, la función de probabilidad va a ser diríamos que ese modelo que me permite calcular la probabilidad para cada uno de los valores de la variable aleatoria.
Lo siguiente que debemos tomar en cuenta es la función de la probabilidad acumulada, que no hace más que acumular la probabilidad de cada uno de los valores. Y dos medidas importantes que debemos tomar en cuenta en la distribución de probabilidad, que es la medida de tendencia central, que nosotros la conocemos como valor esperado o esperanza matemática. La medida de tendencia central, que lo que va a medir es el valor que se espera que ocurra con mayor frecuencia. La tendencia central me va a medir el valor que yo espero que ocurra con mayor frecuencia. La vamos a denominar por la letra mu o también por la letra E de X, ¿no? E de X, que significa el valor esperado de X o esperanza matemática de X. Y el otro elemento que vamos a tomar en cuenta es la medida de variabilidad, que la podemos representar por la letra sigma cuadrado, cuando trabajamos con los datos de la población, o también podemos representarla por la letra V de X, que significaría varianza de X, o también podría ser la letra S cuadrado, que se utiliza también para representar a la varianza. ¿Cuándo utilizar sigma? Cuando los valores son representativos de la población. ¿Cuándo utilizar S de X cuadrado? Cuando los valores son de una muestra, con lo que trabajamos. Varianza de X se puede utilizar indistintamente. Entonces, viendo esos elementos, una función de probabilidad va a ser esto, algo como esto. Tengo los valores de X1 y la probabilidad de X1. Tengo X2 y la probabilidad de X2. Y tengo XN y la probabilidad de XN. Siempre que tenga ese arreglo en el que para cada valor de la variable aleatoria existe una probabilidad mayor o igual que 0, tengo una distribución de probabilidad. La función de probabilidad acumulada lo que consiste es en ir acumulando las probabilidades. Como ustedes vieron en estadística 1, sería como la frecuencia relativa acumulada, de ir acumulando las probabilidades. Y algo importante que debemos tomar en cuenta, y esto que está aquí, ustedes le van a sacar una foto y lo van a tener pendiente, porque en algunas distribuciones específicas que nosotros vamos a ver más adelante, nos vamos a encontrar con esto. Lo que está diciendo esto es, por ejemplo, este factor es que la probabilidad de que X sea menor o igual a un número K, donde K es un número entero, la probabilidad de que sea menor o igual que K es la suma de la probabilidad de X hasta K. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a calcular, por ejemplo, una variable que tiene un recorrido que va de 0 a 5, si me interesa calcular la probabilidad de que sea menor o igual que 3, sencillamente es sumar la probabilidad de 0, de 1, de 2 y de 3. A eso se refiere con esa propiedad. La segunda propiedad lo que está diciendo es que si X, la probabilidad de que X sea mayor o igual a K, K sigue siendo un número entero. Dígame, Juan Manuel. Dígame, Juan Manuel, me levantó la mano. Bueno, parece que se arrepintió. Esperemos que la voy a llamar. La probabilidad de que X sea mayor o igual a K va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que K. Fíjense que aquí esta expresión parece igual, pero son diferentes. Aquí dice X mayor o igual que K. ¿Qué significa mayor o igual que K? Que incluye la K. Aquí dice X mayor que K, en este caso no incluye la K. Entonces, si aquí lo incluye, acá no lo incluye. Si aquí no lo incluye, aquí sí, para tener eso pendiente. Y vamos a ver un ejemplo con eso. El valor esperado de una distribución de probabilidad, estamos viendo los elementos de la distribución de probabilidades. El valor esperado se va a obtener al multiplicar cada valor de la variable por su respectiva probabilidad. Es decir, a X1 lo voy a multiplicar por la probabilidad de X1. A X2 lo voy a multiplicar por la probabilidad de X2. Y así sucesivamente. Voy a tener eso.
y luego voy a sumar. Y ahí voy a tener la suma de las probabilidades. Algunas propiedades del valor esperado de una constante es la misma constante porque es el valor que se espera que ocurra. Y si es constante, siempre va a estar el mismo. El valor esperado de una constante por una variable va a ser igual a la constante por el valor esperado de la variable. Y el valor esperado de la suma es igual a la suma del valor esperado. Eso simplemente para que les sirva de cultura. No me voy a detener en esos elementos. La variabilidad, la varianza, va a ser igual a la suma de que a cada valor de la variable aleatoria yo le voy a restar el valor esperado. Lo que eso me dé lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la probabilidad de x. ¿Qué queremos decir con esto? Que si yo tengo valores de x, 1, 2, 3, 4, a x1 le voy a restar el valor esperado. Lo que eso me dé lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la probabilidad de x1. Luego a x2 voy a hacer lo mismo. A x2 le voy a restar el valor esperado, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la probabilidad de x2. Y así sucesivamente voy a tener... denme un segundo, por favor. Bien. Muy bien. Entonces, hemos dicho cómo vamos a calcular la varianza. Alguna propiedad de la varianza. La varianza de una constante es igual a 0. Eso es entendible porque la varianza mide qué tan disperso es. Y si es una constante, pues no va a tener, su dispersión es 0. La varianza de una constante por una variable es igual a la constante al cuadrado por la varianza. Y la varianza de la suma va a ser igual a la suma de la varianza si las dos variables son independientes. Vamos a ver un ejemplo de distribución de probabilidades. Y vamos a empezar a trabajar aquí. ¿Qué pasa? Esto es una distribución de probabilidades y ya sabemos lo que significa esto. Y a esto que está aquí, a este arreglo que está aquí, le llamamos función de probabilidad. ¿Por qué le llamamos función de probabilidad? Porque a partir de este esquema que tengo acá, puedo determinar la probabilidad de cada uno de estos valores. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la ganancia o de que X sea igual a 150? Si lo busco aquí a la derecha, veo que es 0.10. La probabilidad de que sea 200 es 0.05. Entonces, a esto que está aquí es lo que llamamos una función de probabilidad porque me permite obtener la probabilidad para cada uno de los valores de la variable. Ahora, ¿cómo llegamos a asignar esa probabilidad? Ya nosotros hemos visto que hay diferentes enfoques de probabilidad para asignar la probabilidad de un evento. Clásica o a priori, como frecuencia relativa, o la frecuencia subjetiva. ¿Qué puede pasar también? Que tengamos una combinación de probabilidades. ¿Cómo asignar eso? Ok, ¿qué hemos dicho nosotros? Que la medida de tendencia central se obtiene al multiplicar cada valor de la variable por su respectiva probabilidad. Aquí tenemos una distribución de probabilidades. Esta variable va desde 0 a 5 y aquí están las probabilidades. ¿Quién me puede decir, por ejemplo, qué significa este 0.28? Esto, solo para ilustrar, que no lo dice aquí, esto habla del número de pólizas vendidas por un grupo de vendedores. O sea, 0 póliza, 1 póliza, 2 pólizas, 3 pólizas, 4, 5. Este 0.14, ¿cómo lo podríamos interpretar? ¿Cómo podríamos interpretar ese 0.14? Michael, adelante. De que la probabilidad de que haya una póliza es 14%. Correcto. Esto es una función de probabilidad. Ahora, si nosotros queremos calcular
el valor esperado. Dígame, Verónica. Se arrepintió Verónica. Lo que hemos dicho del valor esperado es que para eso yo tengo que multiplicar cada valor de la variable por su respectiva probabilidad. Dígame, Penélope, tiene la mano levantada. Ya no era para responder la pregunta que le hizo al compañero. Pero está bien. Ok, muy bien. Por favor, baja la mano. Michael, baja la mano si no tiene otra pregunta. Muy bien. Entonces, para calcular el valor esperado, hemos dicho que es la suma de X sub Y por su respectiva probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, a 0 lo vamos a multiplicar por 0.02. El 1 lo vamos a multiplicar por 0.14. El 2 por 0.28. El 3 por 0.22. El 4 por 0.22. Y el 5 también por 0.22. En otras palabras, tendríamos esto. Lo que hemos dicho. 0 por 0.02 así. Y al final voy a tener el resultado y me da 2.84 pólizas. Que podría redondearlo a 3 diciendo que el valor que se espera, el valor esperado de póliza vendida, que se espera con mayor frecuencia, de 3 pólizas por vendedor. Tenemos que ese es el valor esperado de eso. Si queremos calcular la variabilidad, lo que hemos dicho con la variabilidad es que a cada valor de la variable le restamos el valor esperado. Lo que eso nos dé lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la probabilidad de X sub Y. Solo para recordar que el valor esperado nos dio 2.84. Que podría ser 2.8, dependiendo con cuánto. 2.84. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? A 0 le vamos a restar 2.84. Lo que eso nos dé lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la probabilidad de 0, que es 0.02. Vamos a ver, busquen su calculadora, ya sea la del teléfono, cualquier calculadora, y vamos a hacer esa operación, a ver cuánto da. Vamos a ver. 0 menos 2.84, ¿cuánto nos da? Menos 0.02. No, no puede ser. Ahí me dio menos Cero. 2.84. 0 menos 2.84 da menos 2. Menos 2.84. Y eso lo elevamos al cuadrado. Da 8.066. Y entonces eso sí lo vamos a multiplicar por 0.02. Eso da 0.161312. Anótenlo ahí. 0.1613. 13.2. Anótenlo ahí. Ese es el primer valor. El siguiente valor es 1. Por lo tanto, a 1 le vamos a restar 2.84. Vamos, 1 menos 2.84. 1.84. Negativo, ¿verdad? Menos 1.80. Negativo. Ajá. Y lo elevamos al cuadrado. 3.38. 3.3856. Y entonces eso lo multiplicamos por 0.14. Profesor, si puede, repita, por favor, que me perdí. 0.473984. Vamos a tomar 4 cifras decimales. 0.47, ¿cuánto? 39. Vamos a ver, Natalie. Profesor, yo me quedé por el ¿En cuál? 11.46. El 11.46. ¿Cuál sería ese?
Mira, Natalie, pero oye que lo que estamos haciendo. Oye lo que estamos haciendo. A cada valor de esto, que sería X o Y, tenemos que restar el valor esperado. El valor esperado nos dio 2.84, que fue este valor de aquí. ¿De dónde salió? De multiplicar 0 por 0.02, 1 por 0.14, 2 por 0.28, 3 por 0.22, 4 por 0.22 y 5 por 0.12. Que si lo sumamos, aquí esto nos da ¿cuánto? 0.02, esto nos da 0.14, esto nos da 0.56, 0.66, 0.88 y 0.60. La suma de eso nos da 2.84. Ese es el valor esperado. Entonces, la varianza, hemos dicho, la fórmula que es que a cada valor de la variable hay que restarle el valor esperado, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la probabilidad del valor. Es decir, aquí, ¿qué fue lo que hicimos? 0, ¿tiene la calculadora en la mano, Natalie? Natalie, Sí, vamos a ver, 0 menos 2.84, ¿cuánto te da? menos 2.84. Correcto. Eso, elévalo al cuadrado. 65.05. No puede ser 65, Natalie. 2.84 al cuadrado no puede dar 65, una cantidad tan alta. 8.0656. Así fue. Vamos, Natalie, volvemos al caso. Sigan. No, es importante que lo entienda. Yo entiendo. No, ya, Ok. pero no, profesor. Muy bien. Entonces así seguimos. Por ejemplo, aquí sería 2 menos 2 menos. 2.84, que va a dar menos 0.84. Lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 0.70. Y luego lo multiplicamos por 0.28. 0.1975. Y entonces ya ahí vamos a tener Por todos esos valores. 28. Sí, por la probabilidad. Da 0.1975. Sí. Correcto. Y entonces sí, vamos a seguir con cada uno de ellos. ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar? Sí. Entonces la varianza nos dio 1.69 pólizas al cuadrado. Porque la varianza siempre se expresa en unidades al cuadrado. La varianza se expresa en unidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo aquí dije 0 póliza menos 2.84 póliza. Cuando le elevo al cuadrado me queda póliza al cuadrado. Si la varianza es una suma de cuadrados.